Can Yaman y Demet Özdemir. La bomba que ha explotado ahora mismo. ¿Sabíais que Can ha soltado una bomba sobre por qué jamás, pero jamás, volvería a besar a Demet? Esto va a dar para mucho salseo, amigos. Y es que, mirad, no es que tengamos aquí una pelea de gatitas, ¿eh? Esto va mucho más allá. Can Yaman, el bombón turco que nos tiene a todas suspirando, ha sido preguntado directamente por la prensa sobre la posibilidad de un reencuentro profesional, o mejor dicho, de volver a compartir pantalla y escenas románticas con Demet Özdemir. Y su respuesta es directa y sin rodeos. Para ser honestos, yo esperaba algo más diplomático. Algo así como con Demet siempre es un placer trabajar, ya veremos el futuro. Pero no, Can ha ido al grano. Ha dicho, y cito más o menos, que la química que tuvieron en Erkénticos fue mágica, sí, obvio. Por eso nos flipamos todos. Pero que ahora mismo, esa chispa digamos que está apagada. Ojipláticas nos deja. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está en otra onda. Ha pegado el pelotazo internacional, está con proyectos grandes en Italia, España, su carrera va viento en popa. Y quizás, solo quizás, siente que volver a interpretar a esa pareja tan icónica con Demet podría, de alguna manera, frenarle. Como si fuera a quedarse encasillado en ese rol que ya explotó al máximo. ¿Me entendéis? Es como decir, ya di todo lo que tenía que dar con ella en ese momento, ahora toca otra cosa. Muchos dirán que es profesionalidad, que cada uno sigue su camino. Y sí, puede ser. Pero vamos a ser sinceros, la gente habla. Y cuando ves a dos personas con esa química tan brutal en pantalla, es normal que todos esperemos y vivieron felices y comieron perdices. Y ahora con estas declaraciones es como si Can les dijera a los fans, dejad de soñar, eso no va a pasar. A ver, que no os malinterprete. Esto no significa que se odien ni mucho menos. Seguro que se guardan cariño, son compañeros de profesión y vivieron algo muy intenso con esa serie que los lanzó a la fama a nivel mundial. Pero la pasión en la ficción es una cosa, y la vida real pues otra. Y Can, por lo que dice, tiene muy claro cuál es cuál. Quizás es que él piensa que ya no hay la misma complicidad para recrear esa magia. O a lo mejor, y esto ya es especulación de las gordas, tiene algo que ver con la vida personal de cada uno. Ambos han tenido sus relaciones después de Erkénticos, y no sé, a veces el amor en la ficción choca con el amor en la realidad. Lo que sí que me parece interesante es la contundencia de su no. No es un quizás ni un depende. Es un jamás volvería a besarla. Eso es una declaración de intenciones. Y yo me pregunto, ¿qué pensará Demet de todo esto? Porque seguro que ella también tiene su opinión, aunque de momento se la esté guardando. Es un poco decepcionante para los fans que vivieron esa historia de amor tan fuerte en la pantalla, ¿verdad? Queríamos verlos juntos de nuevo, aunque fuera en un proyecto nuevo. Pero Can ha puesto el punto final a esa posibilidad, al menos por ahora. Y nos deja con la intriga de si realmente fue una decisión 100% profesional, o si hay algo más detrás de esas palabras. Yo personalmente creo que Can está siendo muy honesto con su carrera. Está apostando por su futuro internacional y no quiere que nada le ate al pasado, por muy exitoso que fuera. Y eso para un actor, también es válido. Aunque duela un poquito el corazoncito de los románticos empedernidos. Pero bueno, que no decaiga el ánimo. Siempre nos quedarán los capítulos de Erkénticos, para revivir esa química que tanto nos enamoró. Y quién sabe, el mundo de la actuación da muchas vueltas. Quizás en un futuro lejano con otros proyectos, otras circunstancias, nunca se sabe. Pero por ahora, el beso entre Can Yaman y Demet Özdemir en la ficción, parece ser que se queda en el recuerdo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can está siendo sincero sobre su carrera, o hay algo más oculto en esta historia?